¿no? Entonces, va a ser un tipo de sistema respecto a qué se transfiera. Por ejemplo, un sistema abierto, chicos. ¿Por qué es un sistema abierto? Un vasito con agua y que este vasito no esté tapado, es un sistema abierto. ¿Por qué? Porque los alrededores, si el vasito está a una temperatura, digamos, caliente, ya llegó, digamos, 80 grados centígrados, ¿ya? El agua, tengo una tacita con agua caliente. Entonces, si el medio ambiente, por ejemplo, está a 25 grados centígrados, el vaso caliente va a transferir energía a los alrededores, ¿sí? Y va a perder calor. Entonces, un vaso abierto, un sistema abierto, transfiere energía a los alrededores. ¿Y por qué también es un sistema abierto? Porque aparte de transferir energía, es decir, aparte de perder calor, las moléculas más superficiales, si estamos hablando de agua, por ejemplo, o de cualquier líquido, chicos, volátil, las moléculas más superficiales que están en estado líquido se van a volver estado vapor y se van a salir de nuestro vasito, que es nuestro sistema. Entonces, se van a ir a los alrededores. Por tanto, un sistema abierto es aquel en donde existe transferencia de energía y de materia. Un sistema cerrado, podemos tener el mismo vasito, chicos, con agua caliente a 80 grados centígrados y afuera también estamos a una temperatura de 25 grados centígrados. Entonces, el vasito con agua caliente también va a transferir energía a los alrededores. En algún punto, chicos, se va a enfriar. Entonces, un sistema cerrado lo que hace es que transfiere energía, pero no transfiere materia. ¿Ya? Sistema cerrado, existe transferencia de energía, pero no de materia. Y un sistema aislado es aquel que no existe transferencia de energía ni de materia. ¿Ya? Entonces, un sistema aislado perfecto no existe, pero lo más que se puede acercar a un sistema aislado es un termo. Un termo, chicos, ustedes su termo utilizan para que cuando se lleven su desayunito, acá está su tecito, ¿verdad? Su leche, su desayuno, que está a una temperatura que pondremos que sea 80 grados centígrados, no exista la pérdida de calor, es decir, la energía que está dentro del termo no se va a transferir hacia los alrededores, no va a existir eso. ¿Por qué? Porque este dispositivo está construido con un aislante que evita esas pérdidas de calor, ¿ya? O esas pérdidas de energía. Y como está cerrado, chicos, entonces igual, ¿no? No se va a poder salir la materia, es decir, no vamos a poder perder materia, entonces tampoco existe la transferencia de materia, ¿ya? Entonces, tres sistemas: abierto, cerrado, aislado. Vamos con energía. Concepto de energía. La energía es la capacidad de los cuerpos la capacidad de un cuerpo, pondremos, de un cuerpo para producir
un trabajo. Entonces, chicos, energía, ustedes en... Energía han visto en física, energía es trabajo por distancia, ¿verdad? No, está bien. Es la capacidad de producir un trabajo. Para las unidades, unidades en las que se va a medir la energía van a ser joules o calorías. ¿Sí? Energía, entonces, capacidad que tiene un cuerpo para producir un trabajo. La primera ley de la termodinámica, ¿sí?, nos muestra la ley de la conservación de la energía, que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Todo el tiempo, chicos, todo el tiempo, los sistemas están transfiriendo o transformando, mejor dicho, transformando energía. Por ejemplo, en un autito, en donde acá nosotros tenemos un tanque de combustible, en el tanque de combustible lo que está pasando es que nuestro combustible se quema con el oxígeno, genera dióxido de carbono, genera agua, pero además genera energía, que se llama entalpía. Es una reacción exotérmica. Esta energía, esta entalpía, que es energía proveniente de una reacción química, se llama energía química. Y esta energía química se va a transformar chicos, en energía mecánica, ¿ya? Para que nuestro autito se mueva. Nosotros también todo el tiempo estamos transformando energía, chicos, cuando nosotros comemos, ¿sí?, cualquier alimento, las reacciones bioquímicas que se dan en nuestro cuerpo hacen que todo lo que comemos, chicos, es decir, absorber a la glucosa, y la glucosa, a partir de un proceso de reacciones, va a formar ATPs. Y los ATPs son la forma de energía que va a estar en nuestro cuerpo, y es la que nosotros vamos a usar para movernos, para que nuestros órganos funcionen y demás, ¿ya? Entonces la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La energía cinética, chicos, esto lo hemos visto en física. Energía cinética y energía potencial son parte de la energía mecánica. La energía cinética es aquella que se va a producir por la variación de la velocidad en un sistema. ¿Verdad, chicos? La energía cinética es un medio de la masita por la velocidad al cuadrado en un cuerpo. Y la energía potencial es la energía de un cuerpo que está almacenada, ¿sí? En la que se produce debido a un cambio de posición, dice, pero en realidad es la energía almacenada que hay en un cuerpo respecto a una posición. Y la energía potencial va a ser la masita, la gravedad por la altura. ¿Bien, chicos? Entonces, ¿de qué nos vamos a encargar en este capítulo? Nos vamos a encargar del estudio de la del estudio de la transformación de la energía, ¿ya? En sus diferentes formas, chicos. Y vamos a partir del estudio de un sistema termodinámico. Ese sistemita puede ser un gas, lo podemos estudiar al oxígeno, puede ser una máquina térmica, ¿ya? O podría ser nuestro autito, ¿no? Podríamos estudiar cómo se da la transformación de la energía en un auto,
¿Ya? Entonces el sistema nosotros lo vamos a definir. Continuaremos. Debemos, chicos, conocer también nuevos conceptos y uno de ellos es la energía interna. La energía interna no es nada más que la acumulación de las energías cinéticas y potenciales de todas las partículas dentro de un sistema. ¿Sí? Entonces, la energía interna está simbolizada por una U, va a ser la sumatoria de las energías cinéticas más las energías potenciales en un cuerpo. Ahora, es bastante complicado, chicos, poder calcular la energía interna puntual en un cuerpo o en un sistema. Lo que nosotros vamos a hacer es calcular la variación de energía interna. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ser la variación de la energía interna? Va a ser la energía interna al final menos la energía interna al inicio en un proceso, ¿no? En un proceso cualquiera, desde partir de un punto a otro punto, va a haber tal vez solamente energías cinéticas y potenciales, solo energías potenciales. Entonces, nosotros vamos a estudiar la variación de la energía interna, que va a ser la resta desde el punto final hasta el punto inicial, y no tanto así como la energía interna puntual, ¿sí? Seguiremos avanzando. El calor. El calor, chicos, va a ser la energía térmica o la energía calorífica que se transfiere de un cuerpo a otro. En realidad, el calor, chicos, es otra forma de energía, ¿no? El calor va a ser energía térmica. Y como dijimos que los sistemas tienden a clasificarse por la transferencia de energía que exista con los alrededores, entonces generalmente la energía que se transfiere es el calor. Por eso yo les decía, les hablaba de un vasito con agua caliente y el agua caliente está perdiendo calor y lo está cediendo a los alrededores. Pero si, por ejemplo, chicos, nosotros tenemos dos cuerpos, ¿ya? Y este es la ley cero de la termodinámica. Si yo tengo un cuerpo A y tengo un cuerpo B, un cuerpo A que tiene una temperatura de 0 grados centígrados, una temperatura A, y tengo un cuerpo B que está a una temperatura de 80 grados centígrados. Acá, chicos, vamos a tener un cuerpo caliente, que sería el cuerpo B, y un cuerpo frío, ¿no? O un cuerpo con menos calor. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que ocurre, chicos, es que el cuerpo más caliente tienda a transferir calor hacia el cuerpo frío para así poder llegar a un equilibrio. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros estudiemos esta transferencia de energía en forma de calor, vamos a hacer una igualdad, es decir, hemos dicho, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, el calor que exista al inicio debería ser igual al calor que exista al final. Pero en transferencia de calor, chicos, nosotros lo vamos a tomar así. El calor ganado siempre es igual al calor perdido, ¿sí? Calor ganado es igual al calor perdido. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuerpo que está más frío va a tender a ganar calor. ¿Por qué? Porque el cuerpo que está más caliente siempre, chicos, siempre va a tender a ceder este calor que tiene, ¿sí? Porque no existe un equilibrio, siempre hay uno que está ganando y otro que esté perdiendo. Entonces, lo que se da de manera natural es que
el que tiene más calor tienda a ceder al que tiene menos calor. Entonces, calor ganado, chicos, positivo. Calor perdido, negativo. ¿Ya? Entonces, calor ganado siempre va a ser igual al calor perdido en dos cuerpos en que tengan diferente temperatura. Vamos con el equivalente mecánico del calor. Este es el experimento de Joule-Thomson. Si digo es que lo que él ha construido un sistema mecánico, ¿sí? Un sistema mecánico que está acoplado a un equipo que tiene como es como un reactor, ¿sí? En donde acá está su temperatura y este reactorcito tiene aspas, tiene un agitador en donde por las poleas hacemos que se gire, ¿no? Estas aspitas y se genere un tipo de energía, ¿sí? Un tipo de energía calorífica, pero a partir de un sistema mecánico de poleas. ¿Ya? Y de ahí tenemos, chicos, que una caloría equivale a 4,184 joules. ¿Sí? Tenemos esta equivalencia. Pero también, chicos, si no nos acordamos esta equivalencia de que una caloría equivale a 4,184 joules, lo que podemos hacer es dividir las dos constantes R para estado gaseoso. Constante R en joules es 8,314 joules Kelvin mol. ¿Sí? Lo puedo dividir entre la constante R2, que es 1,987 calorías Kelvin mol. Chicos, entonces con este se va a ir, y si nosotros dividimos 8,314 entre 1,987, entonces nos va a dar este valor, ¿sí? 4,184 joules equivalen a una caloría. Ya para la transformación, si nosotros tenemos joules y lo queremos llevar a calorías, podemos simplemente trabajar con la constante R si no nos acordamos este valor. Ya. Vamos, chicos, ahora a calores, ¿sí? Vamos a tener primero un calor específico, que su definición nos dice que es la energía necesaria para elevar en 1 grado centígrado 1 gramito de cualquier sustancia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Haremos la formulita. El calor específico va a ser igual al calor necesario, a la energía necesarios para elevar 1 gramo de sustancia, una masita que vale 1 gramo de sustancia, aquí si desean, creo que me falta dice, en 1 grado centígrado. Y cuando aparece esa palabra en nosotros hemos aprendido que eso es un delta. El calor específico depende de las sustancias. ¿Sí? Y solamente de las sustancias, chicos, porque no es lo mismo el calor que se necesite para
elevar una temperatura, para elevar un gramito de una sustancia en 1 grado centígrado, es decir, no es lo mismo el calor que se necesita para el agua que el calor que se necesita para el aceite. Son dos sustancias totalmente diferentes, entonces en una seguramente vamos a necesitar mayor energía y en otra menor energía, ¿ya? Depende netamente de la sustancia. Y esos calores específicos son datos predefinidos, es decir, nosotros los vamos a poder obtener en bibliografía. Por ejemplo, el calor específico para el agua líquida, además, cada sustancia, chicos, dependiendo su estado de agregación, va a tener un diferente valor. El calor específico para el agua que esté en estado líquido es necesitamos una caloría. Lo que necesitamos es una caloría. ¿Para qué? Para elevar 1 gramo en 1 grado centígrado. Entonces, más adelante vamos a usar mucho esto, chicos. El calor específico del agua en estado líquido, 1 entre 1 y entre 1 vale 1. Es una caloría gramo por grado centígrado. En otros libros, tal vez en alguna práctica o en algún examen, pueden ver un Kelvin. Pero chicos, es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque acá nos están mencionando de variación y nosotros sabemos que la variación en grados Celsius es la misma que la variación de la temperatura en grados Kelvin, ¿verdad? 1 grado centígrado es lo mismo que 1 grado Kelvin, pero en variación. ¿Ya? Entonces no se preocupen mucho si ustedes ven acá un Kelvin y dicen, no, pero sí o sí era en grados centígrados. No, chicos, porque estamos hablando de variación. Ahora, vamos con capacidad calorífica molar. Ya, ahora sí. Capacidad calorífica molar. Nos dice que la energía necesaria para elevar en 1 grado centígrado, eso de nuevo lo corregiremos, en 1 grado centígrado, pero esta vez un mol de sustancia. Entonces, la capacidad calorífica molar, el CP se llama la capacidad calorífica, chicos, es el calor necesario para elevar un mol de sustancia, una cantidad de moles, chicos, un mol de sustancia en 1 grado centígrado. En un es una variación. ¿Ya? Ahora, en algunos casos nos van a decir, ¿no? El CP del agua es, me voy a poner un valor, 20 calorías, mol grado centígrado, ¿no? O 500 calorías, mol grado centígrado. Pero muchas veces el CP, este CP es función de la temperatura. ¿Ya? Es función. ¿Qué quiere decir que el CP sea función de la temperatura? El CP ya no va a ser un valor así nomás, chicos. Calor específico es una caloría, gramos, grado centígrado, ¿no? Un valor, no. El CP, chicos, ahora va a ser una ecuación. Puede ser A más B por temperatura. O el CP puede ser A más BT más CT cuadrado. ¿No, chicos? Es una función en donde la variable dependiente es el CP y la variable independiente va a ser la temperatura.
Entonces, cuando ocurra algo así, chicos, en donde el CP sea función de la temperatura, generalmente el calor va a ser la incógnita. Acá ya nos han dado el calor. El calor nos han dicho que es una caloría para un gramito y para 1 grado centígrado. Acá no. Entonces, vamos a necesitar seguramente calcular el calor. Así que lo vamos a despejar. Despejaremos calor y el calor va a ser igual al CP por el número de moles y por el delta de temperaturas. Y acá nos trasladaremos. Ahora, el calor. Chicos, si a nosotros nos dan este CP que es en función de la temperatura, lo único que queda por hacer es integrar esta ecuación. ¿Ya? En donde la integral va a estar evaluada entre una temperatura del cuerpo inicial y una temperatura final. Y cuando nosotros integramos, CP es una ecuación, así que hay que integrarla. Número de moles es una constante, sale de la integral y va a quedar así: temperatura inicial, temperatura final del CP y este delta de temperaturas se va a volver diferencial de temperaturas. Ya, entonces acá voy a necesitar, chicos, sus poderosos métodos de integración, ¿no? Entonces, esto va a ocurrir, chicos, cuando el CP nos den como una ecuación así. Puede ser lineal o una ecuación cuadrática. ¿Ya? Entonces ya conocemos calor específico, capacidad calorífica molar. Seguiremos. Ahora sí, chicos, vamos con calorimetría. La calorimetría va a ser el estudio que les mencionaba, ¿no? Les decía, el calor generalmente es el que se transfiere, entonces la calorimetría se va a dedicar al estudio de esta transferencia de calor, ¿ya? Que se dan generalmente en un recipiente llamado calorímetro. Entonces, cuando yo tenga un cuerpo, por ejemplo, un cuerpo A y un cuerpo B, donde ambos cuerpos van a estar dentro de un recipiente y el recipiente se va a llamar calorímetro. Imaginemos que el cuerpo A es el cuerpo caliente, es decir, la temperatura de A va a ser mayor a la temperatura de B. Cuando los ponemos en contacto a los dos, es decir, A lo pongo en contacto con B, tiene que ocurrir algo en el sistema. Habíamos dicho, chicos, va a existir transferencia de calor. El cuerpo más caliente va a ser el cuerpo A. Entonces, el cuerpo A va a tender a cederle calor, va a transferir calor hacia el cuerpo B. ¿Y qué va a ocurrir con sus temperaturas? Sus temperaturas, la temperatura de A era mayor, la temperatura de A va a tener que bajar. Temperatura de A. Y la temperatura de B, que era la que estaba, que era el valor menor, la temperatura de B va a subir. Entonces, la temperatura de A va a bajar tanto hasta igualarse al incremento de la temperatura de B. Es decir, la temperatura de A va a bajar, va a bajar, va a bajar, y en cambio, de manera paralela, la temperatura de B va a ir subiendo. Entonces, va a llegar un punto en que la temperatura de A va a ser igual a la temperatura de B. Y a eso nosotros le vamos a llamar la temperatura de equilibrio. En donde si el cuerpo A estaba a 100 grados centígrados y el cuerpo B estaba a 5 grados centígrados, A va a bajar y B va a subir. Entonces, van a llegar a un punto
imaginemos un punto intermedio, 30 grados centígrados. Y ese 30 grados centígrados es la temperatura en el equilibrio, en donde ambos cuerpos van a tener la misma temperatura y no va a haber ni pérdidas ni ganancias. ¿Sí, chicos? Ahora, en el equilibrio, ¿sí? En el equilibrio lo que tiene que ocurrir es lo que les mencionaba, que vamos a hacer esta ecuación. El calor ganado por parte del cuerpo más frío va a ser igual al calor perdido, ¿ya? Los signos, calor ganado, estás ganando positivo, calor perdido, negativo. ¿En dónde? El calor ganado va a ser aquel que tenga la temperatura menor y el calor perdido va a ser para el cuerpo que tenga la temperatura mayor. ¿Ya chicos? Esta ecuación no se van a olvidar, esta ecuación lo vamos a hacer cuando tengamos contacto de dos cuerpitos a diferente temperatura. Un calorímetro, chicos, tal vez ya lo han visto en laboratorio, simplemente es como un vasito, ya el vaso Dewar seguramente han debido ver, en donde tenemos, son dos compartimentos, ¿no? Acá dice vasos de poliestireno, el poliestireno es un aislante, el poliestireno no es nada más que el plastoformo. Por eso es que los heladeros, chicos, tienen los que van caminando, ¿no? Tienen una cajita y esa cajita está hecha de plastoformo porque el plastoformo funciona como aislante. Va a evitar que exista interacción del medio ambiente con lo que tenemos en nuestra cajita de helados, ¿no? Va a evitar que el ambiente que está a una temperatura de, imaginemos, 25 grados centígrados y en La Paz está haciendo calor y si estamos a 30 grados centígrados, chicos, acá nosotros nos estamos cocinando, ¿no? Y que nuestro heladito debe estar a 4 grados centígrados, a menos 4. Entonces, va a evitar, chicos, de que afuera, los alrededores vendrían siendo el cuerpo más caliente. ¿Y el cuerpo más caliente qué tiende a hacer? El cuerpo más caliente tiende a transferir su calor hacia el cuerpo más frío. Y el cuerpo más frío vendría siendo mi helado, y es por eso que los helados se derriten. ¿Ya? Entonces, para evitar eso, para evitar que exista esa transferencia de calor desde los alrededores a nuestro sistema interno, vamos a poner un aislante. Acá, chicos, todo esto es el vasito totalmente aislado porque dice cubierto de espuma de poliestireno, los vasos de poliestireno. Acá vamos a tener un agitador y un termómetro y acá vamos a poner nuestras dos sustancias en contacto. Acá puedo poner hielito, ¿sí? Hielitos y agua caliente. O puedo poner hielitos y agua a una diferente temperatura, ¿no? Entonces, vamos a medir la temperatura. Primero, digamos que el agua está a una temperatura de 20 grados centígrados, la temperatura del agua. Y el hielo, generalmente lo ponemos con sal. En laboratorio tal vez le han añadido sal al hielo para bajar más su punto de fusión y debe estar a -4, -3, -5 grados centígrados. Entonces vamos a tener un cuerpo caliente, que sería el agua, y un cuerpo frío, el hielo. Entonces, ¿qué va a ocurrir, chicos? Nosotros cuando mezclemos ambos, el termómetro va a estar marcando temperaturas, digamos, primero 20, luego va a ser temperatura 18, luego temperatura 17, luego temperatura 15, y así va a ir bajando, hasta que va a pasar el tiempo y vas a registrar una temperatura 6 grados centígrados,
6 grados centígrados, 6 grados centígrados, y así. Entonces, por más que pase el tiempo, esta temperatura no va a cambiar. Entonces, hemos llegado al equilibrio. ¿Sí, chicos? Eso es lo que ustedes seguramente hacen en el laboratorio. Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? Inge, ¿podré repetir lo último que dijo? Por favor. ¿Cuál lo último? ¿Lo que pasa en el calorímetro? Sí, Inge. Ya. Ok. Aquí. ¿Qué pasa en el calorímetro? Primero, ¿qué es un calorímetro, chicos? Un calorímetro va a ser un sistema aislado, ¿ya? ¿Por qué es un sistema aislado? Porque quiero evitar que los alrededores interfieran con mi experimento, ¿ya? Porque aquí los alrededores, el medio ambiente puede estar a una temperatura de 5 grados centígrados, 10, 15, 20, 30, entonces va a afectar mis mediciones, ¿ya? Entonces, por eso es que un calorímetro es un sistema aislado, va a evitar que ya sea el calor que está en los alrededores ingrese o que el sistema pierda calor y transfiera hacia el medio ambiente su calor. ¿Ya? Entonces, un calorímetro es un sistema aislado, es un termo básicamente. Entonces, ¿para qué nos sirve el calorímetro? Nos sirve precisamente para confirmar que un cuerpo gana calor y un cuerpo pierde calor cuando están a diferentes temperaturas, y cuando esto ocurre de que un cuerpo, gana calor y un cuerpo pierde calor y llega a una temperatura de equilibrio, se va a confirmar cuando nosotros, por ejemplo, en nuestro calorímetro introduzcamos por una parte agua líquida, chicos, agua líquida, una temperatura, pondremos una temperatura ambiente, ¿ya? 25 grados centígrados. Y también ingrese hielo, ¿ya? Y los hielitos, chicos, generalmente en laboratorio los ponemos con cloruro de sodio para bajar su punto crioscópico. Entonces, el hielo a menos 4 grados centígrados. Miren, chicos, voy a tener un cuerpo caliente que vendría siendo el agua porque está a una mayor temperatura y un cuerpo frío que sería el hielo porque va a estar a una menor temperatura. Cuando el agua líquida entre en contacto con el hielito, ya acá están los hielitos. De nuevo, cuando el agua líquida entre en contacto con el hielo, ¿quién es el cuerpo caliente y quién es el cuerpo frío? Chicos, ¿quién es el caliente, quién es el frío? Líquido, Inge, caliente. El caliente es el agua líquida, muy bien, y el frío es el hielo. Entonces, de manera espontánea, los cuerpos que tienden a ser. Cuando están en contacto un cuerpo caliente y un cuerpo frío, el cuerpo caliente tiende a transferir calor hacia el cuerpo frío. ¿Sí? Y va a existir esta transferencia hasta que se llegue a un equilibrio. Entonces, cuando tenemos el agua líquida y acá el hielo. Entonces, a medida que pasa, seguramente en laboratorio han debido poner tiempo en 1 minuto, en 2 minutos, en 5 minutos,
en 10 minutos, en 11, en 12, no sé, así, ¿ya? Intervalos. Entonces, inicialmente tu termómetro te va a marcar la temperatura del cuerpo más caliente, ¿sí? Inicialmente, 25 grados centígrados, pero el hielo no lo estamos midiendo por separado, estamos midiendo la temperatura del sistema, ¿ya? De todo el sistema, de la mezcla hielo-agua. Entonces, cuando medimos esa temperatura, seguramente primero es 25, luego va a ser 23, luego va a ser 20, en 10 minutos será 10, en 11 serán 6, en 12 serán 6, si medimos en 15 minutos siguen siendo 6. Entonces, miren chicos, el cuerpo más caliente, que era el agua, ha empezado a bajar su temperatura y seguramente en ese sistema el hielo está subiendo la temperatura, pero con el calorímetro, con el termómetro del calorímetro no lo vamos a poder ver. Simplemente el hielo estaba inicialmente a -4. Seguramente ha ido subiendo la temperatura del hielo hasta -1. Luego seguramente estábamos en 0, se ha empezado a derretir. Luego, qué sé yo, 4, luego 6, 6, 6. Entonces, cuando ustedes en laboratorio vean que la temperatura no se modifica, ¿sí? A medida que va pasando el tiempo, la temperatura se mantiene 6, 6, 6, 6, 6, se mantiene constante, quiere decir que hemos llegado a una temperatura, de equilibrio. ¿Equilibrio? Sí, exacto, una temperatura de equilibrio. Entonces, a este proceso, ¿no? De la transferencia de energía le pueden llamar la ley de los abrazos, chicos, ¿no? Siempre cuando hace frío, por ejemplo, muchas veces las señoritas no andamos muy abrigadas. Entonces, ¿qué hace? Tal vez tiene su pareja y ¿qué va a hacer? Le va a abrazar, ¿no? Chicos, entonces el cuerpo que está más abrigado va a transferir su energía, su calor, al cuerpo que está menos abrigado, ¿no? Al cuerpo más frío, hasta llegar a ambos a un equilibrio. ¿Se entiende esto de calor ganado y calor perdido? Sí, genera, sí. Sí, genera. Muy bien. Muy bien, chicos. Ahora vámonos con calor sensible y calor latente. Sí, porque en esta ganancia y en esta pérdida, no sé si se han dado cuenta que en este proceso yo les decía, ha llegado un punto, el hielito estaba a -4, luego -1 y 0, y les dije la palabra, el hielo se ha derretido, y luego 4, 6, ¿verdad, chicos? Entonces, cuando el hielo se ha derretido y ya está en 4 grados centígrados, ese hielo que estaba en estado sólido ahora es agüita, y se ha simplemente homogeneizado con el agua que tenía inicialmente. ¿Ya? Entonces, en este proceso de ganar y perder calor, vamos a ver dos tipos de calores. Uno se va a llamar calor sensible. El calor sensible es el que se produce, por un cambio de temperaturas. Ya, entonces, miren chicos, cuando nosotros calentamos, por ejemplo, haces tu desayuno todos los días, 600 mililitros de agua, está a una temperatura inicial de 25 grados centígrados y lo comenzamos a calentar hasta que llegamos a la ebullición, hasta 100 grados centígrados, la misma cantidad de masita, ¿no? Entonces, cuando nosotros partimos de una temperatura inicial y llegamos a una temperatura final diferente,
en donde estamos la misma masita simplemente calentando, el calor que vamos a necesitar para llevar 600 gramos desde 25 grados centígrados hasta 100 grados centígrados se va a calcular de la siguiente manera. El calor necesario va a ser igual la masita que queremos calentar. Es directamente proporcional a la masa. Si yo quiero calentar más cantidad de materia, necesito mayor calor. Si quiero calentar menor cantidad de materia, necesito menos calor, menos energía. Por el calor específico de la sustancia. Por el diferencial de temperatura. Miren, chicos, el calor específico era el calor necesario sobre la masita por el diferencial de temperatura. Si tú quieres el calor sensible, simplemente debes despejarlo de la definición de calor específico, lo que está dividiendo a multiplicar. Entonces, esa variación de temperatura nosotros lo conocemos como una resta entre una temperatura final menos una temperatura inicial. ¿Sí, chicos? Ahora, el calor específico les había dicho que depende de cada sustancia y aparte depende del estado de agregación de la sustancia. El calor específico para el agua líquida, 1 caloría gramo por grado centígrado. Pero el calor específico para el agua también, solo que en estado gaseoso va a ser 0,42 gramos, perdón, sería caloría gramo por grado centígrado. En cambio, si yo quiero calentar la misma cantidad de materia, 600 gramos, pero en este caso de hielo, yo necesito 0,42 calorías por cada gramo por grado centígrado. ¿Ya? Estos valores, chicos, nosotros los tenemos que... Ay, perdón, no es 0,42. 0,45. 0,45. Ya. Para el agüita líquida, 1 caloría gramo grado centígrado. Para el vapor necesito 0,42 calorías. Y para el agua en estado sólido, en este caso para el hielo en estado sólido, necesito 0,45 calorías. ¿Ya, chicos? ¿Qué hay que considerar en un calor sensible? Que no existe cambio de estado de agregación. Es decir, si he empezado con agua líquida, voy a tener al final agua caliente, pero sigue en estado líquido. ¿Ya? No existe cambio de estado de la materia. Si es líquido, al final sigue siendo líquido. Si es sólido, al final sigue siendo sólido en esta variación de temperatura. Vamos con el calor latente. El calor latente, ¿cómo se produce? Es la energía necesaria o es el calor necesario para que un cuerpo o un sistema cambie de estado de agregación. ¿Sí? Entonces, este es el calor sensible, calor latente. El calor latente se va a calcular con la masita por
la entalpía del cambio de estado, ¿sí? Entalpía de cambio de estado. También esta entalpía, esto, se puede expresar con lambda, que va a ser el calor necesario por cada mol también, ¿no? Y acá en vez de esta M es número de moles. Pero generalmente vamos a usar la primera ecuación, ¿ya? El calor latente, la masita que nosotros queremos que cambie de estado de agregación por el calor o la entalpía de cambio de estado. Entonces, nosotros, chicos, del hielito, el hielo se va a derretir. Entonces, acá nosotros, cuando el hielo se convierte en agua, vamos a tener un calor latente, ¿sí? Porque estamos cambiando de estado de agregación, un calor latente. Y la entalpía de fusión para el agua, chicos, cuando el hielo se derrite, la entalpía de fusión también ya tiene un valor definido, que es 80 calorías por gramo. También el agua que está en estado líquido puede pasar a estado vapor. ¿Sí, chicos? Eso lo vamos a llamar entalpía de vaporización. La entalpía de vaporización para el agua es 540 calorías sobre gramo. Entonces, se va a dar un calor latente cuando el hielo se derrita y se convierta en agua líquida. Pero también el agua líquida nosotros lo podemos volver hielito. ¿Qué entalpía se va a llamar cuando el agua se convierte en hielo? Entalpía de solidificación. Y es exactamente el mismo valor que la entalpía de fusión, solo que con signo negativo, ¿ya? Porque son procesos reversibles. Fusión de sólido a líquido, solidificación de líquido a sólido. Y lo mismo ocurre, chicos, con la vaporización. Vaporización de líquido a gas, ¿verdad? Vaporización de líquido a gas. Condensación de gas a líquido. Proceso inverso. Entonces, como es el proceso inverso, chicos, va a tener el signo negativo. ¿Ya? Entonces, ya conocemos los dos calores y estos dos calores lo vamos a poder calcular. Calor sensible, chicos, el calor que se produce por un cambio de temperaturas. Calor latente es la energía necesaria o la energía que se produce cuando existe un cambio de estado, ¿ya? O un cambio o un estado de agregación. ¿Listo? Aplicaremos lo que hemos aprendido. Dice, ¿cuánto calor en calorías son necesarias para elevar la temperatura de 500 grados de alcohol etílico de 28 grados centígrados a 78 grados centígrados? ¿Sí? Dice que el calor específico, seguramente para el alcohol, es de 0,58 calorías gramo-grado centígrado. Ok, entonces acá, chicos, voy a tener alcohol etílico, que es el etanol. Y acá también el etanol. Ya, entonces, el etanol está a una temperatura inicial de 28 grados centígrados y lo vamos a calentar, seguramente,
hasta llegar a una temperatura final de 78 grados centígrados. ¿Cuánto estamos calentando? Estamos calentando una masita de 500 gramos de etanol. El calor específico, chicos, para el etanol o para el alcohol etílico es lo mismo. El calor específico, les había dicho, depende de la sustancia. Vale 0,58 calorías gramo por grado centígrado. ¿Ok? ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo que yo calcule el calor que necesito para llevar de una temperatura inferior a una temperatura mayor. Dice para elevar la temperatura. Entonces, el calor para llevar de una temperatura a otra se llama calor sensible. Calor sensible. ¿Cómo calculamos el calor sensible? El calor sensible, chicos, se calcula masita, calor específico, temperatura final menos temperatura inicial. Y si ustedes se dan cuenta, tenemos absolutamente todo. Calor sensible va a ser igual a la masita. La masita son 500. Son 500 gramos por el calor específico 0,58 calorías gramo por grado centígrado. Y la temperatura final quiero llevar desde 78 grados centígrados. Lo quiero llevar a 78 grados centígrados desde la temperatura inicial 28 grados centígrados. Ya. Listo, chicos, gramo se va con gramo, grado centígrado se va con grado centígrado. Voy a tener un calor sensible. ¿Me ayudan, por favor? Es bien extraño, mi tableta se vuelve loca cuando tengo muchas pizarritas ya. ¿Cuánto será el calor sensible, chicos? 14.500, ingeniero. 14.500 calorías, ¿no? Y nada más, chicos, así se calcula calor sensible. Vamos con el ejemplo de al lado. Al ladito dice, ¿cuál es el calor necesario en calorías para evaporar 500 gramos de etanol? Me dice que la entalpía de vaporización es de 205 calorías gramos. Ya. Acá. Seguramente, chicos, acá necesitamos, acá tenemos etanol en estado líquido. Y este etanol en estado líquido nosotros lo queremos evaporar. Queremos que cambie de estado. Desde un estado líquido a un estado gaseoso. ¿Ya? De estado líquido a estado gaseoso. ¿Qué cantidad de etanol quiero evaporar? Quiero evaporar también 500 gramos. Y la entalpía de vaporización para el etanol es que yo necesito 205 calorías. Miren, chicos, que es bastante energía, ¿no? 205 calorías para elevar o para cambiar 1 gramito de etanol. ¿Sí? Eso quiere decir 205 calorías gramo. Necesito 205 calorías para convertir cada gramo de etanol líquido a etanol gaseoso.
¿Cómo se calcula ese calor latente cuando existe un cambio de fase o un cambio de estado de agregación? Se llama calor latente. Necesito la masita por la entalpía de cambio de fase, en este caso, vaporización. Calor latente va a ser igual a las 500 gramitos por los 205 calorías por cada gramo. Con este se va. ¿Cuánto será mi calor latente? $205 por 500. $102.505. 102.500 calorías. Chicos, ¿se entiende cómo calcular calor sensible y cómo calcular calor latente? Sí, Inge. Ya, súper, chicos. Esto es lo más importante acá. Lo más importante es que tú definas cuándo vas a usar la definición de calor sensible y cuándo vas a usar la definición de calor latente, ¿no? Para calcular la energía necesaria al final, estamos calculando, chicos, lo mismo, ¿no? Aquí estamos calculando calorías, acá también calorías, ¿sí? Solo que uno de los calores se va a producir por elevar o disminuir temperaturas y el otro se va a producir cuando nosotros cambiamos de fase o de estado de agregación. Ahora, ¿para qué me sirve eso? Me sirve para hacer este tipo de ejercicios que dice lo siguiente. Determine la cantidad de calor total necesaria cuando 1,5 kilogramos de hielo a menos 15 grados centígrados se calienta hasta 180 grados centígrados. El experimento se realizó en los laboratorios de ingeniería química de la UNSA. Para el agua, me dice que el calor específico del vapor es 0,42 caloría gramo grado centígrado. El calor específico del líquido, 1 caloría gramo grado centígrado. Y el calor específico para el sólido es de 0,45 calorías gramo grado centígrados. La entalpía de fusión, 80 calorías gramo, y la entalpía de vaporización, 540 calorías gramo. Ahora, muchas veces, chicos, estos valores que están acá no les van a dar. ¿Sí? Estos, los que se los estoy marcando con verdecito. Estos valores los tenemos que saber porque son valores para el agua y generalmente trabajamos con el agüita. Ahora, si te dan otras sustancias, chicos, sí, te van a dar el valor para el etanol, para el benceno, para el tolueno, para cualquier sustancia te la tienen que dar, ¿no? Porque no hay la forma en que nosotros podamos calcular si no tenemos el calor tampoco, ¿no? Entonces vamos a tener dos incógnitas. No. Esto para todas las sustancias va a ser datito. Cuando no es dato, chicos, es porque estamos hablando del agua, ¿ya? Entonces, se los van a memorizar, por favor, estos valores, pero van a ver que a medida que hacemos más ejercicios, se nos van a ir quedando los valores, ¿ya? ¿Qué les recomiendo, chicos, para que ustedes puedan hacer este tipo de ejercicios? Ya, son dos diferentes. A ver, se los voy a hacer de dos maneras, ¿ya? Así. Así. Y así, ya. Primero, chicos, nos haremos un grafiquito.
Dice, determine la cantidad de calor necesaria cuando. Acá yo tengo hielo. Ya, mis cubitos de hielo. Aquí están mis cubitos de hielo. Dice que la masa de hielo, la masita con la que estoy comenzando, es 1,5 kilogramos. 1,5 kilogramos. Y la temperatura a la cual está el hielo es de menos 15 grados centígrados. ¿Ya? Ahora, dice que este hielito, chicos, lo tengo que calentar hasta 180 grados centígrados. ¿Ya? Desde una temperatura de 15 grados centígrados, debo llevarlo hasta una temperatura de 180 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, llevar desde esta temperatura inicial de menos 15 grados centígrados hasta 180, chicos, no solamente implica un proceso, no solamente es calor único sensible. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, el hielito a menos 15, a menos 14, a menos 13, a menos 12 está en estado sólido, pero, cuando este hielito subamos la temperatura tanto hasta llegar a 0 grados centígrados, el hielito se va a derretir y el hielo se va a convertir en agua en estado líquido. ¿Sí? El hielito se derrite y se convierte en estado líquido. Ahora, nosotros queremos seguir calentando, chicos. Aquí así, ya. Entonces, seguimos aumentando. 0, 5, 10, 12, 15, 20, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100 es temperatura de ebullición. ¿Qué quiere decir? Que el estado líquido va a pasar a estado gaseoso. ¿Sí? Que este líquido, cuando nosotros sigamos subiendo la temperatura y lleguemos a 100 grados centígrados, este estado líquido se va a convertir en vapor, en gas. Y eso ocurre a 100 grados centígrados a nivel del mar, pero a nosotros nos dice que este proceso se da en los laboratorios de ingeniería química. ¿Qué quiere decir? Que para que... Para que el líquido se convierta en gas, debemos alcanzar 87 grados centígrados. Entonces no había bastado con solamente un proceso. Ya, 87 grados centígrados. Pero debemos seguir avanzando, chicos, debemos seguir avanzando hasta llegar a 180. Y en 180 seguimos estando en estado gaseoso, solo que es un vapor sobrecalentado, ¿no? Acá está sobrecalentado este vapor. Entonces, si se han dado cuenta, hemos partido de una temperatura inicial y estamos llegando a una temperatura final, por decirlo así, temperatura inicial y una temperatura final, pero en el proceso estamos considerando puntos críticos. Yo le llamo puntos críticos, chicos, a los puntos en donde existe cambio de fase. Entonces, un punto crítico es cuando el hielo se derrite, temperatura de fusión. Un punto crítico es cuando el líquido se evapora, temperatura de ebullición. Entonces, siempre debemos marcar, si yo tengo
una temperatura de inicio y una temperatura de llegada, en ese intervalo de temperaturas tengo que fijarme si yo tengo puntos críticos. Nuevamente, los puntos críticos son cuando existe cambios de fase. ¿Ya? Entonces, chicos, lo que va a ocurrir es que primero vamos a avanzar y desde menos 15 grados centígrados voy a llegar a 0 y ese va a ser un calor sensible 1. Cuando estemos en 0 grados centígrados, chicos, acá vamos a tener un calor latente. ¿Por qué un calor latente? Porque el hielo se va a volver líquido, ¿no? Acá este hielito se ha vuelto líquido. Luego, desde el estado líquido, desde 0 grados centígrados, vamos a seguir aumentando la temperatura y vamos a llegar a estado gaseoso. Así que acá voy a tener un calor sensible 2, desde 0 hasta 87. Estoy calentando, chicos. Cuando lleguemos a 87, el gas, bueno, acá para que no haya confusiones, así lo haremos. Acá, el hielito, chicos, se va a comenzar a derretir, ¿ya? En 0 grados centígrados, el hielito se derrite, se vuelve líquido. Ok, ahora, de 0 grados centígrados lo sigo calentando. El estado líquido va a comenzar a evaporarse. ¿Sí? Ebullición. Entonces, este proceso de pasar de estado líquido a estado gaseoso va a implicar un calor latente 2, ¿ya? De cambio de fase. Y finalmente, una vez que ya tenemos el vapor, vamos a seguir calentando y vamos a tener un calor sensible 3 porque estamos aumentando la temperatura desde 87 grados centígrados hasta llegar a 180 grados centígrados. ¿Ya? Esto es lo que ocurre entonces, chicos. Ahora, puedes tú, digamos, dibujarte, te va a servir mucho y también es importante, ¿no? Entender que acá en el calor específico que vamos a usar para el hielo, chicos, para el hielo en estado sólido es de 0,45 calorías gramo por grado centígrado. Cuando estemos en el estado líquido, chicos, líquido, acá cuando se ha derretido, el calor específico que tenemos que usar es para el agua en estado líquido y eso es 1 caloría gramo por grado centígrado. Y cuando el líquido se convierta en vapor, debemos usar el calor específico para el agua en estado vapor. Y esto es 0,42 caloría gramo por grado centígrado. ¿Ya? Entonces, con el grafiquito nos vamos a ayudar a entender qué es lo que está ocurriendo, pero yo les recomiendo hacer un gráfico así. Chicos, un grafiquito así, en donde acá me voy a marcar la temperatura en el eje Y, me marco la temperatura en grados Celsius y en el eje X me voy a marcar los calores, dependiendo, ¿no? Si nos piden en calorías, si me dan joules en joules y así. Ya. Entonces,
yo lo que te recomiendo es que en tu eje Y de temperaturas nos marquemos el punto inicial y el punto final. El punto inicial de tu enunciado es menos 15 grados centígrados. El punto final de tu enunciado es de 180 grados centígrados. ¿Ya? Menos 15. Menos 15, chicos, y 180. Menos 15, 180. Ahora, una vez que te marcas el intervalo del inicio y el final de lo que te ha pedido el enunciado, vas a ver puntos críticos, lo que les decía. 0 grados centígrados, chicos, punto crítico para la fusión. 0 grados. Otro punto crítico, chicos, acá abajito le pondré. En el caso de que estamos en La Paz, 87 grados centígrados va a ser ebullición. Fusión, ebullición. Y ya está. Si se dan cuenta, hemos marcado o hemos dividido nuestro gráfico en 3 segmentos. Acá voy a tener un segmento, este es otro segmento y este es otro segmento. Ya llevas 3 segmentos. Ahora, ¿por qué es importante determinar estos 3 segmentos? Porque un segmento voy a tener mi compuesto o mi sustancia en estado sólido, el del medio va a ser líquido y el de arriba va a ser gaseoso. ¿Sí? Siempre se va a marcar, chicos, estos 3 segmentos. Siempre, siempre, a menos que partamos desde 0 y solo tenga líquido y gas, o a menos que parta desde gas y llegue a 0 y solo tenga gas y líquido, o parta desde ebullición y vaya hasta temperaturas por debajo de 0 y voy a tener líquido y sólido, ¿no? Pero generalmente lo que vamos a tener es los 3 estados, ¿ya? Gaseoso, líquido y sólido. Entonces, son 3 segmentos que ya están definidos. Acá, si quieren, se los anoto. En este segmento es gaseoso, en este segmento es líquido y en este es sólido. Ya, vamos a comenzar. Debemos partir, chicos, desde 15. No puedo ir directo hasta 180. No puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque hay 2 puntos críticos que te indican cambio de estado. Entonces, lo que vas a hacer es lo siguiente, ir por tramitos. Primero vamos a avanzar desde 15 hasta 0. ¿Sí? Desde 15 hasta 0, diferencia de temperaturas, calor sensible, 1. Te detienes en 0, ¿por qué? Porque en 0 existe un cambio de fase del estado sólido al estado líquido. Calor latente 1. Luego, una vez que ya lo has derretido a tu hielito, sigues avanzando. Seguimos avanzando, chicos, desde 0 hasta 87. Hasta 87. Voy a tener un calor sensible 2, porque hay un cambio de temperaturas. Y llegamos a 87, ¿por qué? Porque en este punto el estado líquido se comienza a evaporar. ¿Sí? Se convierte en vapor. Así que si se convierte en vapor, voy a tener un calor latente 2. Y finalmente, para llegar a mi meta, porque mi meta es 180, desde los 87 debo avanzar hasta 180. Y hasta ahí voy a tener mi calor sensible 3, ¿no ve? Esta es la meta, chicos. Tu temperatura final
es hacia donde debemos llegar. Sí, entonces a esta meta no la podemos llegar de manera directa, sino por tramitos. Entonces, el calor total necesario para todo este proceso no es nada más que la suma de todos los calores, del calor sensible 1 más el calor latente 1 más el calor sensible 2 más el calor latente 2 más el calor sensible 3. Es como, chicos, si yo les preguntara, cuando ustedes vienen de su casita hacia la facultad o hacia Sumo, ¿no? ¿Cuántos tramos han seguido? Seguramente alguien me va a decir, no sé, yo vivo en Villa Fátima, ¿no? Entonces, desde tu casita de Villa Fátima, toma hasta el estadio y desde el estadio toma hacia el mercado Yungas. Ha seguido 2 tramos. Pero alguien puede decir, María, yo vivo en Viacha, ¿no? Entonces, para llegar a tu meta, que es Sumo, primero has venido desde Viacha hasta, no sé si hay algo directo, pero tal vez es hasta La Ceja, ¿sí? Y desde La Ceja debes bajar la autopista, y de la autopista que llegas a La Pérez, ya, entonces es Viacha, Ceja, autopista, llegas Pérez, y de Pérez, Sumo, ¿no? Has tomado 3 tramos. Ahora alguien puede venir súper lejos o alguien puede simplemente, como en el anterior caso, chicos, alguien que vive en La Pérez, entonces solamente va a tener un tramito, ¿no? Alguien dice, yo vivo en La Pérez, tomo un coche y llegué a Sumo. Listo, un tramito. Pero hay otras personas que les va a costar más, entonces tienen que hacer varios tramos, ¿no? Eso es lo que ocurre acá. Entonces, el trayecto total simplemente va a ser la suma de todos tus trayectos pequeñitos. Ok, chicos. Entonces, lo que vamos a hacer en el calor total es sumamos. Si desean, lo pueden calcular de manera separada. Ya. Algo más que les que me había olvidado decirles para que no nos confundamos. Ya, hemos marcado ebullición, hemos marcado fusión, ¿verdad? Eso ya sabemos. Ebullición, fusión. Esto lo voy a poner así. Menos 15. Ya. Entonces, vamos a marcar temperaturas, ¿ya? Esta que sea tu temperatura 1, menos 15, 0 que sea tu temperatura 2, 87 que sea nuestra temperatura 3 y 180 que sea nuestra temperatura 4, para no confundirnos, ¿ya? Como les decía, lo pueden hacer separaditos, primero el calor sensible 1, luego el calor latente 1 y así, pero lo podemos hacer de manera directa. ¿Cómo calculamos calor sensible? Calor sensible se calcula con la masita por el calor específico por la diferencia de temperaturas. ¿Verdad, chicos? El sensible 1. El sensible 1. Y el sensible 1 es para el hielo. ¿No ven? Porque estamos en estado sólido. Entonces, el sensible 1 es la masita de hielo por el calor específico del hielo. Y estamos partiendo desde menos 15, que es mi temperatura inicial, y estamos llegando a 0, que es mi temperatura final, 2. ¿Sí, chicos? Masa del hielo, calor específico del hielo, temperatura final 2, que es la puntita de la flecha, temperatura 1, que es la colita de la flecha, más calor latente 1. Entalpía de fusión, porque el hielo se está derritiendo. Calor latente 1. Más. Vamos ahora con el calor sensible 2. El calor sensible 2, chicos, definición de calor sensible. Masita por el calor específico por la diferencia de temperaturas. Ya. El calor sensible 2 está en el estado líquido, entonces va a ser la masa
de agua en estado líquido por el calor específico del agua en estado líquido, la temperatura final en el calor sensible 2, la puntita de la flecha, es temperatura 3. La temperatura de donde has partido es la colita, temperatura 2. Más. Cuando llegamos a 87, chicos, se da un calor latente 2. Y el calor latente 2 es simplemente masa por la entalpía de cambio de fase. ¿Quién está cambiando, chicos? Es la masa del agua que en estado líquido está cambiando a estado vapor. Entonces, entalpía de vaporización. Y finalmente, más el último, el calor sensible 3, masita por calor específico por diferencia de temperaturas. ¿Qué masita, chicos? La masa del agua, pero que esté en estado vapor, por el calor específico que está en estado vapor ahora, chicos, o en estado gaseoso, y por la final la hemos denominado 4. La inicial, la colita, la hemos denominado 3. Y ahora, chicos, acá nosotros hemos puesto masa de hielo, masa de agua líquida, masa de vapor. Al final, chicos, la cantidad de materia no va a cambiar. Entonces, si al inicio hemos comenzado con 1,5 kilogramos, al final llegamos con esos 1,5 kilogramos. ¿Ya? La masita en todos los procesos es la misma. Ahora, reemplazaremos datitos. Calor total. La masa del hielo, 1500 gramos por el calor específico para el hielo, 0,45 calorías gramo por grado centígrado. Por la temperatura 2, 0 menos la temperatura 1, 15 grados centígrados. Más la masa del hielo. La masa del hielo sigue siendo 1500 gramitos. Entalpía de fusión, me lo han dado, chicos, aquí está 80 calorías gramo. 80 calorías por cada gramo. Más la masa del agua, siguen siendo los 1500 gramos por el calor específico en el estado líquido, chicos. En el estado líquido es 1 caloría gramo por grado centígrado. La temperatura 3, 87 menos la temperatura 2, 0 grados centígrados. Más la masa del agua, siguen siendo los 1500 gramos por la entalpía de vaporización. La entalpía de vaporización, 540. 540 caloría gramo. Y finalmente, más, estos, masa del agua sigue siendo 1500 gramos, chicos. La cantidad de agua no se ha perdido, comenzando desde el hielo. Calor específico para el vapor, 0,42 caloría gramo por grado centígrado. La temperatura 4 es la última temperatura a la que queremos llegar, 180 menos la temperatura 3, 87. 87, pero grados centígrados. Y miren, chicos, gramo se va con gramo, centígrados con centígrados, calorías queda. Gramo se va con gramos, queda caloría. Gramo con gramo, centígrado con centígrado, queda caloría. Gramo con gramo, quedó caloría. Gramo con gramo se va, centígrados con centígrados se va, quedó caloría. Ahora, por favor, me lo ponen todo en su calculadora
¿Ya? ¿Me ayudan por favor con eso? Y me dicen cuánto. Chicos, ¿alguien lo tiene? En el chat está es un número grande. A ver, veremos. 102.000. A ver, otra vez. Dice 1.129.215 calorías, ya. Dividido entre 1.000, para que no sea tan grande, sería 1.129, ¿no? 1.129. 1.129, acá 125 calorías nos ha salido. Ya llegas, pero si esto lo dividimos entre 1.000, va a ser 1.129,125 kilocalorías. Y esta es la energía que necesitamos. Bastante grande, ¿no, chicos? Es bastante grande porque primero estamos elevando una cantidad grande de hielo, ¿no? Son 1.500 gramos, 1,5 kilogramos, y lo estamos llevando desde una temperatura bajo cero, menos 15 grados centígrados, hasta una temperatura muy grande, 180 grados centígrados. Entonces estamos obteniendo vapor sobrecalentado. Entonces nos damos cuenta que el calor que necesitamos es, pues, la cantidad es bastante elevada. ¿Se entendió, chicos, lo que se hace en este tipo de ejercicios? Sí, ¿Sí? ¿Los demás? ¿Sí? Ya. sí. Súper, chicos. No les quiero, no les quiero, digamos, tomar mucho de su tiempito. Por hoy vamos a acabar hasta ahí. También entiendo que hay algunos que no han entrado, entonces no quisiera que se pierdan en calorimetría. El ejercicio que acabamos de hacer es uno de examen, entonces si entra calorimetría es relativamente sencillo porque tenemos que manejar calor sensible y calor latente. ¿Ya llegó? Se han dado cuenta, solo hay que sumar y hay que considerar bien en qué estado de agregación estamos para poder usar alguno de los valores que ya tenemos, ¿no ven? Entonces, no les quiero cansar mucho, chicos. Quedaremos hasta acá por hoy. Mañana vamos a continuar haciendo ejercicios de calorimetría. Vamos a hacer seguramente unos 2 o 3 más para ver algunos casitos. Y luego vamos a entrar a termo. Mañana les pediría, por favor, estar puntual. Yo igual, chicos, voy a estar puntual. Y pues mañana vamos a tener, sí, no se preocupen, les voy a pasar ahorita mismo y como su compañero les dijo, ¿no ve? Está grabado, avísenles a sus compañeros que no han entrado, que por favor vean la clase para que mañana no estemos perdidos en el momento de hacer ejercicios. Y
Mañana, chicos, vamos a estar en una aula pequeña. Entonces, les pido paciencia, les pido también que vengan con todas las ganas, chicos, porque mañana va a estar súper saturado la consultora. Entonces, eso, ¿no? Listo, chicos, nos veríamos mañana, ¿ya? Ahora, quería que podamos pasar más tarde tal vez, pero es que no va a haber una aula muy grande y pues no están todos también. Si, si es que lo vemos que está muy pesado, chicos, entonces tal vez podríamos pasar de nuevo en la tarde. eh, o bueno, un día en la semana, pero sí o sí presencial. Ya, hasta esta semana creo que ya han acabado todos los labos, entonces yo creo que la siguiente semana ya van a estar libres, entonces podemos pasar algo así, ¿ya? Entonces, se los rogaría, chicos, porfa, ¿ya? Nos vemos mañana, chicos. Ah, ya no tienen labos, dicen. Ven, chicos. Entonces, como ya no tienen labos, entonces tal vez un día o dos podríamos tomar en la semana, porque recuérdense que es la última semana, ¿no ve? Entonces haremos un esfuerzo. Mañana, o bueno, estos fines de semana no vamos a poder pasar mucho en la consultora porque todo mundo va a querer hacer maratónicos con lo de Inge, Medi, todo el mundo está con eso, entonces por eso. Ya, entonces, nos vemos mañana, chicos. Nos vemos mañana. Que tengan un buen descanso. Chao, chao. Hasta mañana, Inge, gracias. Listo, pues. Chao, chicos. Inge, muchas gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge.